Bueno, buenas tardes. Yo procuraré, me asignaron 20 minutos y procuraré ajustarme a esos 20 minutos. Para eso he preparado un PowerPoint porque en vez de hablar, algunas cosas se podrán leer. De todas maneras, yo soy bastante hablador y posiblemente en algunos momentos me pase lo esencial. En última hora he modificado, aunque aquí en el programa ponía promoción de la informática y tal, he cambiado el título, pongo la promoción de las ciencias de la computación en España. Me parece importante el cambio, porque no es tanto la cosa rutinaria de la informática que después se sigue, sino vamos a hacer hincapié en ciencias de la computación en cuanto a una ciencia que están haciendo en los años 60 en todo el mundo. Entonces, la oportunidad que teníamos en el centro de cálculo era de incorporar las ideas fundamentales de las ciencias de la computación para incorporarlas en los sistemas de educación y de investigación que hubiera en España. Esto como principal. Antes de empezar con el centro de cálculo, permitidme que dedique medio minuto al primer centro de cálculo que se hizo en un centro de investigaciones en España. Me refiero al Instituto de Cálculo que se inauguró en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1955. Es decir, yo creo que es importante también ver los antecedentes, porque parece que si no, cualquiera de nosotros somos los grandes iniciadores, etc. En cualquier sistema, en cualquier función, siempre encontramos antecedentes. Aquí un antecedente relativamente próximo es el del Instituto de Cálculo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que fue creado por Rey Pastor, el eminente matemático, cuando volvió de Argentina después de la Guerra Civil. Él volvió en el año 1948-49, a partir de ahí se hizo cargo del Instituto de Matemáticas, se llamaba creo que Instituto Nacional de Matemáticas del Consejo, y dentro del Instituto Nacional de Matemáticas incluyó como una de las dependencias el Instituto de Cálculo. En ese momento, Rey Pastor, que más bien era un teórico de la geometría proyectiva, etc., en estos últimos años se había dedicado mucho a la matemática aplicada y estuvo en un congreso en Estados Unidos justamente sobre los temas. Y había conocido allí la presentación ya de las computadoras como el gran elemento de innovación que se estaba presentando, y eso debía de ser en el año 50, por ahí, antes de venir a España. Entonces vio que era una oportunidad de gran innovación el hacer un centro de cálculo incorporando ya una gran computadora en ese momento. De todas maneras, cuando lo creó, la primera cuestión era buscar la manera de adquirir una computadora de cierta importancia, gestionado por varios medios, pero mientras esas gestiones se hacían, el centro de cálculo del Consejo empezó a funcionar con máquinas, digamos, de sobremesa, pero de gran calidad, como eran las MADAS que tengo yo ahí, y un grupo de gente que eran los calculistas. Y en ese par de años inicial, 2 o 3 años, se consiguió la donación de una máquina Remington, que ya era una máquina grande, para ser instalada en el centro de cálculo. Y se consiguió también la autorización por parte del gobierno de la importación de esa máquina. Pero luego yo desconozco por qué razones en el Consejo no se autorizó esta instalación y al año siguiente se disolvió el Instituto de Cálculo recién creado. Es decir, fue una especie de intento de creación y eso estaba bastante documentado. Quería dar este antecedente. Ya pasando al centro de cálculo, Aramis, anticipado y también en la presentación de esta jornada está bastante hablado, la creación del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense, que se hace primero en el 65 con una carta
del presidente de IBM al rector de la universidad haciendo la oferta y pidiendo a cambio la construcción de un edificio y que pongan el personal científico necesario para su funcionamiento. Esto se estudia y no mucho más tarde, en enero ya del 66, se firma el contrato y a Miguel Fisac, el arquitecto, se le encarga la construcción del proyecto. Entonces, para ver la importancia que se le daba a este centro de cálculo y a la computación en general, daros cuenta que estamos en el momento que las computadoras eran los cerebros electrónicos, era una máquina que parecía que lo podía resolver todo, etc. Y para ver la importancia que se le daba a este centro de cálculo, presento aquí primero el patronato. Daros cuenta que en el patronato el presidente del patronato es precisamente el rector de la universidad. Luego los vocales son todos los decanos, que son 6 o 7 de todas las facultades. Y luego están además las personas, en principio, involucradas en las actividades que se podrían desarrollar en un centro de cálculo. Santos Mases como director del Instituto de Informática, de Electricidad y Automática, Dou como catedrático de cálculo numérico, Sixto Ríos como director de la Escuela de Estadística, García Escudero, presidente del Instituto Politécnico Superior, que no he ubicado bien cuáles serían sus relaciones con el cálculo, Otero Navascués, muy importante porque era el presidente de la Junta de Energía Nuclear, en el cual ya hacía unos cuantos años tenía una máquina importante, que creo que era un Univac, que además Briones trabajó en ella varios años, y en fin, sería importante que Briones después continuó en la ENEA, en la Euratom, en el centro de cálculo potentísimo ya que había allí, con varias máquinas, y evidentemente él puede contar su historia. Luego estaba Pena, secretario general técnico del Ministerio de Educación, que era una conexión con el Ministerio, Fernando Dasúa como presidente de la IBM, y Alcaide, que era un profesor, el director del departamento de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Entonces, veis aquí que de todas maneras se ve que la actividad de una computadora es una actividad numérica. Una computadora sirve para resolver problemas numéricos. Tanto el cálculo numérico, la estadística es una aplicación numérica, etc. Vemos que todavía un centro de cálculo, su asignación fundamental es el cálculo numérico. Luego, ¿cómo se pone? Bueno, este es el comité ejecutivo, después del patronato, un comité ejecutivo más reducido, pero casi eso es un grupo del patronato. Luego está el personal inicial que comenzamos a trabajar en este tema, y ahí estamos Briones como director, yo, Ernesto García Camarero, como subdirector, y Mario Barberá como asesor de IBM. Antes se mencionó ya a Barberá como una figura importante que no podíamos omitir cuando hablamos del centro de cálculo, y evidentemente este tuvo un papel muy interesante, no solo en el seminario, sino también en las relaciones entre el centro de cálculo y IBM. Muchas de las necesidades se las resolvía y al revés. O sea, y luego, no digamos también una cosa menos, diríamos, aparentemente importante, pero ahora también la decoración del centro de cálculo, ese aspecto de modernidad y de un centro placentero que se consiguió también, por una parte con la arquitectura de Fisac, pero fundamentalmente con la decoración, diríamos, de Mario Barberá. Y luego está el equipo inicial científico, que es María Teresa Molina, Juan Antonio Martínez Carrillo, Sánchez Marcos, López Cañizares, Isidro Ramos, Fernández Prida, Fernández Flores, Cristóbal Lorente, Lorenzo Carbonell, a los cuales rápidamente fueron incorporándose años después otros personajes, que no los he incluido precisamente por la ausencia de tiempo y de pantalla, aunque se podría poner una pantalla siguiente. Pero ahí, después de este personal inicial, podemos recordar a Luis Bengoechea, que fue el padre de la APL y de las comunicaciones. Podemos recordar a Felisa Verdejo, que incorporó las técnicas fundamentalmente de representación del conocimiento a través de redes semánticas,
en fin, una serie de otras personas importantes que se podrían agregar a esta lista. Ahora, pongamos el foco sobre las funciones del centro de cálculo, que es importante, porque el objetivo era exclusivamente de educación e investigación en el campo de proceso de datos para contribuir al progreso de la ciencia, la ingeniería o la alta gestión económico-financiera o una mejor comprensión de la aplicabilidad de los equipos electrónicos. No sé si es literal, pero creo que es casi literal de lo que se ponía en el contrato. O sea que ya vemos el campo en el que se limita, lo cual desde un punto de vista, digamos, científico y era muy importante porque nos descargaba de algunas aplicaciones que podrían quitarnos tiempo para otro servicio. Otra cosa muy importante que no se ha mencionado, pero que casi sería el 50% o más de la actividad del centro de cálculo, era el servicio de cálculo. Parece que el centro de cálculo, yo agradezco a Arami la presentación, pero parece que el centro de cálculo eran los seminarios. Y evidentemente, ya sé que no, pero digamos, parece que eran los seminarios. Y evidentemente los seminarios fueron de una gran importancia, como lo ha comentado él, no necesito que lo comente yo, pero había otras actividades muy importantes y la primera de ellas era el servicio de cálculo. Y daros cuenta, lo que se decía por contrato con IBM era que había que dar servicio de cálculo para trabajos de investigación y docencia a todos los centros de enseñanza superiores de grado medio y de segunda enseñanza españoles, de toda España. Daros cuenta también de la carga que tomábamos, ¿no? De dar servicio a todo eso. Y sin embargo se intentó, porque evidentemente para las universidades madrileñas se hizo, cada uno más o menos según la demanda que presentaban. Evidentemente las más usuarias, diríamos, de nuestros servicios era la propia Facultad de Ciencia, que estaba al lado del centro de cálculo, y también Teleco, que también estaba cerca, pero había otras instituciones. Pero también se dio servicio de cálculo a universidades alejadas. Y ahí es lo que decíamos, ¿cuál era el teleproceso en aquel momento? Una maleta cargada de tarjetas perforadas de IBM que llegaban al centro de cálculo, se procesaban y se devolvían aquellos pliegos de papel, pijama y tal, con las soluciones de los problemas. Pero se dio servicio de cálculo también a las provincias. Digo esto precisamente para que veáis la magnitud. Y luego quedaban las otras dos actividades, que son a las que un poco más me voy a referir, también rápidamente, porque prometí casi ajustarme sobre los 20 minutos. Bueno, tengo todavía un pequeño margen. Y era la promoción de la educación, y además era promoción de la educación en una ciencia que todavía no estaba consolidada. No se sabía muy bien lo que eran las ciencias de la computación o la palabra informática. Yo no sé si funcionaba ya, pero si funcionaba era de muy reciente denominación. Es decir, eso para que os deis cuenta de la situación. Eso sería con relación a la educación o a la formación en temas de ciencias de la computación. Y por otro lado también era la promoción de la investigación en una ciencia que estaba desarrollándose en el mundo rápidamente y que en España lo que había todavía no estaba incipientemente, alguien podía ser que se dedicara a ello, pero había sobre la que había que informar, fomentar y estimular, que era un poco la carga que hicimos en el centro de cálculo. Para ver también en la arquitectura del edificio del centro de cálculo el tipo de actividades, veamos los espacios, digamos ya físicamente cómo se distribuyen los espacios. Hay por una parte muy importante que son para los servicios de cálculo, que si recordáis básicamente era toda la planta baja donde estaba la recepción, la sala de máquinas, que era una inmensa sala de máquinas, con aquellos ordenadores inmensos, cintas magnéticas, etcétera, y otras máquinas auxiliares. Había salas de perforación, que ahora dicen una sala de perforación, ¿qué es eso? Pues sí, había varias máquinas de perforar para que los estudiantes que venían a preparar sus programas pudieran perforar sus programas allí mismo. Y hay un almacén de cintas, os dais cuenta de este tipo.
Y luego no solamente se dedicaba al servicio, yo insistiendo que el servicio fue muy importante, y bien lo sabe Florentino Briones, que era una cuestión muy importante, y antes se hablaba del Fortan 4, que Briones escribió un excelente manual sobre el Fortan 4, y evidentemente en el centro se dieron cursos de Fortran 4, y no solamente de Fortran 4, a lo largo de toda su historia se fueron dando cursos de los lenguajes que aparecían y que fueran necesarios precisamente para el servicio de cálculo. Es decir, yo me voy a referir a otros tipos de cursos, pero evidentemente también para el servicio de cálculo se dio una serie de cursos, y este que hablamos de Briones evidentemente era muy importante, porque además el Fortran 4 tal vez para el arte no sirviera, pero era un idioma potentísimo para las aplicaciones científicas y era el que se usaba básicamente en aquel momento. Y luego, hablando todavía del espacio, tenemos los que se dedicaban para la promoción de la educación y la investigación, que también el edificio tiene una amplia acogida, es decir, que no es que fuera una salita o una sala de conferencias, tenía una sala de conferencias para 100 butacas, es decir, una sala de conferencias amplia precisamente para algunos eventos que se necesitaban la acogida de muchas personas. Luego tenía 2 aulas de 40 asientos cada una, es decir, que tenía 2 aulas para dar los cursos que se fueron dando en el centro de cálculo, que ahora veremos cuáles se dieron. Y luego tenía la sala de seminarios, que, en fin, los que estáis aquí la habéis usado más, y era una sala con una mesa central, que digo mesa central, porque era uno de los símbolos esenciales de los seminarios, como ha subrayado muy bien Aramis, el aspecto, digamos, sin cabecera de las discusiones, etcétera. La mesa no era redonda por la disposición, era rectangular, pero en principio era una mesa sin cabecera. Esos eran los locales. Y luego teníamos un local para biblioteca, que también se fue acumulando la primera biblioteca moderna en ciencias de la computación, que por cierto está ahora aquí alojada en la biblioteca de la facultad, que todo el mundo podéis ver allí al lado de la de Santes Mases, pero ahí está también la nuestra. O sea, que esto sería en cuanto a los espacios. Ahora lo importante, que no me quisiera enrollar demasiado en esto, pero que yo creo que lo que es esencial, es que en los años 60 se está produciendo un cambio de paradigma con relación a las computadoras. Las computadoras empiezan a considerarse como una disciplina relacionada con la lógica matemática desarrollada desde mediados del siglo XIX. A mí me interesa ver estos antecedentes históricos y filosóficos y digamos, de teoría abstracta, podríamos decir, cómo se vinculan luego con máquinas materiales y aplicaciones de esas máquinas posteriores. Y esto es lo que se estaba produciendo en los años 60, en todas partes, no, en España cogimos casi el tren a tiempo, pero estaba ya funcionando. Y era para atender problemas como las leyes del pensamiento, que era el libro con ese nombre, Leyes del Pensamiento, fijaros qué audacia, ¿no? Que es el libro de Boole, que publicaba en 1862, publica el libro que se llama Las Leyes del Pensamiento, que es fantástico. Luego está la teoría de conjuntos, que aparece también a la segunda mitad del siglo XIX, la formalización de las teorías, la demostración automática de teoremas, etc. Es decir, que son temas que ayudaban a definir lenguajes sin ambigüedades, sin las ambigüedades propias del lenguaje natural, en lo que los enunciados matemáticos y en sus demostraciones. Una cosa que encontraron los matemáticos es que algunas de las dificultades que tenían en el desarrollo de la propia matemática es que el lenguaje natural no es demasiado adecuado para expresar las ideas matemáticas. Por eso viene la formalización. Viene la notación, que es más general. Evidentemente, la matemática sin una notación matemática sintética, como la hemos conocido, no se hubiera podido desarrollar. Y luego, no solamente la notación sintética, sino también el lenguaje natural para la argumentación lógica. Entonces, eso se produjo, y entonces estas ciencias
de la computación, cuando aparecen, eran para facilitar el desarrollo de las computadoras. Es decir, las computadoras aparecen, por una parte, gracias al álgebra de Boole, que es el que todos conocemos. El álgebra de Boole tiene distintas, diríamos, caras, distintos puntos de vista, pero uno de ellos es el diseño de circuitos lógicos. Y gracias a la aplicación del álgebra de Boole al diseño de circuitos lógicos es como aparecen los computadores. Antes ha habido otros intentos por medio, porque con estos circuitos lógicos son circuitos eléctricos o electrónicos, que son los que se aplican esta teoría. Pero los intentos anteriores eran mecánicos. Y claro, la mecánica era imposible de resolver con la mecánica de otros problemas, como se vio en la máquina de Babbage, que no pudo ser construida completamente precisamente por la dificultad tecnológica de construirlo. En cambio, el uso del álgebra de Boole nos facilitó a la historia la aparición de las computadoras. Entonces, en los años 60 estábamos ante un cambio de paradigma. Se pasaba de considerar a las computadoras como máquinas puramente aritméticas. Y se pasó de máquinas puramente aritméticas a máquinas lógicas aplicables al tratamiento de cualquier tipo de información. En alguna medida, ya sintetizando, se pasaba del cálculo numérico puramente a lo que ahora se llamaría, abusando de su denominación, inteligencia artificial, es decir, aplicaciones de otro tipo. Y esto era el planteo, el subyacente en esos momentos en el centro de cálculo cuando planteábamos este tipo de actividades. Entonces, los cambios eran en educación, en investigación, ya vemos, y entonces aquí hablamos, por un lado, los cambios en el paradigma que había en los planes de educación, y por otro lado, el CECUN tenía objetivos y funciones. El centro de cálculo estaba en muy buena posición para colaborar en la elaboración de los planes regulares de educación universitaria y secundaria, y en relación a las actividades para la promoción y difusión de la investigación. Podríamos ir un poquito deprisa. Aquí tenemos los planes superiores. En principio, en el año 68, ya el Centro de Cálculo elabora un plan de estudios para la especialidad en Ciencia de la Computación en la sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Esa es la primera vez que se enseñan en algunos de estos temas, varios, y sobre todo en esto que llamamos Ciencia de la Computación, ya en el año 68 se incluye teoría de autómatas en lenguajes formales, por una parte, y por otro lado, teoría de la calculabilidad, que son dos temas esenciales precisamente para el desarrollo de esas aplicaciones. Bueno, aquí podíamos ver, en Europa se empezaba a formular también, al mismo tiempo, en esas épocas, la necesidad de regular la enseñanza de las ciencias de computación en Europa. Y entonces el IFIP, en 1969, convoca un seminario que llaman WESTE, que es una reunión del IFIP para Europa Occidental, para estudiar las propuestas de los distintos países sobre educación de ciencia de la computación, y además con vistas a preparar el primer congreso del IFIP el primer congreso mundial del IFIP dedicado a este tema también. Entonces, digamos, el Centro de Cálculo elaboró con los resultados del simposio de la WESTE un informe que se elevó al rector y al ministro de Educación, bueno, lo elevó Briones, y que tuvo buena acogida y que luego influyó en algunas otras instituciones, como por ejemplo en el plan de estudios del Instituto de Informática, que era un instituto todavía no universitario que dependía, creo que del Ministerio, pero que luego se convirtió más adelante en Facultad de Informática de la Universidad Politécnica.
Eso por uno. Y por otro lado, el CECUN participó como formación superior también y fue miembro del comité de programa de los Congresos Mundiales sobre Educación del IFIP, y además subrayo que en el de Ljubljana de 1971 fue aceptada una ponencia, la primera ponencia aceptada en un congreso del IFIP, presentada por el personal del Centro de Cálculo. En esta ponencia colaboraron Isidro Ramos, Irene Fernández Flores y yo mismo sobre este tema. Educación secundaria. En fin, vamos a ir, digamos, la educación, el tema de secundario se desarrolló en el Centro de Cálculo un proyecto, y el proyecto consistía en la creación, digamos, la finalidad del proyecto es ver cómo en la escuela secundaria, además en los adolescentes, entraba la capacidad para escribir programas de ordenador, cosa que ahora se ha olvidado. La gente piensa la informática como las aplicaciones, que es tocar botoncitos en el teléfono y tal, y se olvida de que esos botoncitos están conectados con programas que están escritos precisamente en lenguajes de programación determinados. Y eso es lo que se planteaba en la educación secundaria y probar esto. Y esto se desarrolló, ahí tenéis la lista de los centros que colaboraron, la Universidad de Barcelona, la de Zaragoza y la de Alcalá de Henares, la laboral de Alcalá de Henares y algunos institutos de Madrid. Y luego el CECUN fue miembro permanente del grupo de trabajo en educación del IFIP, y que el grupo permanente se reunía en distintas ciudades, y en Madrid se reunió este centro internacional, digamos, este grupo internacional en el Centro de Cálculo en marzo de 1975. Digo también para ver un poco la extensión. Bueno, ya vamos en la recta final, deprisa, y vemos aquí la promoción de la investigación en ciencia de la computación. ¿Cómo la hicimos? La hicimos a través de cursos específicos, de cursillos avanzados, de conferencias y de seminarios. Seminario ya ha hablado bastante Aramis, no hace falta que repitamos, y luego además de eso, en la participación en congresos, coloquios o simposios, tanto internacionales como nacionales. Algunos organizados por el Centro de Cálculo, en el Centro de Cálculo alguna institución, y otros participando como coorganizadores o como participantes con ponencia en algunos de los otros seminarios. Los cursos que vuelvo a hacer hincapié serían cursos de introducciones a temas fundamentales de la lógica. Daros cuenta que es el cambio que queríamos introducir, era de lo puramente numérico a lo lógico. Y lo lógico era el tratamiento de símbolos no estrictamente numéricos. Y entonces, en esta época, a partir de esta época, sobre todo en el 69, 71, se dan cursos específicos en el Centro de Cálculo que básicamente están promovidos y desarrollados especialmente por Fernández Prida, José Fernández Prida, que es otra persona completamente ahora olvidada y sin embargo que tiene un interés no solamente para el trabajo del Centro de Cálculo, sino también para la introducción de la lógica en España de mucha importancia, que sería muy conveniente que se restituyera su memoria. Luego colaboraron allí otras personas como Mariano Martínez, Andrés Cristóbal, Martínez Carrillo, Carlos Piera y algún otro. En temas específicamente de eso, que también se incluía temas de lingüística formal, etc. Entonces, entre los temas que se desarrollaron en estos cursos fueron, por ejemplo, lógica matemática, lógica modal, teoría de conjuntos, teoría de modelos, indecibilidad de la aritmética, indecibilidad del cálculo de predicados, topología y análisis no estándar, fundamentos de la gramática generativa, funciones recursivas o máquinas de Turing, métodos de programas de regresión, teoría de autómatas. Esto sería entre una lista no exhaustiva, pero para recordatorio.
Y también en este grupo realizó un coloquio, podríamos llamar internacional, en el propio Centro de Cálculo, en febrero del año 75, que se llamaba Coloquio sobre Lógica Simbólica, y que participaron, evidentemente promovido también por Fernández Prida, y que participaron ponentes alemanes como Hermes, Ebbinghaus, Boger y Flum, que eran de la escuela de Friburgo, de lógica de Friburgo, una de las grandes escuelas de lógica, y también participaron a ponentes españoles como Fernández Prida, Mariano Martínez, Meseguer y Sors, que son de las personas relevantes actualmente también en este campo, que también colaboraron con el Centro de Cálculo en sus inicios. Aparte de esto, también se dictaron una serie de cursillos avanzados. ¿Qué eran los cursillos avanzados? Cursillos de una semana y de duración de 10 a 20 horas, eso dependía de la disponibilidad del ponente, pero quiero decir que en 10 o 20 horas eran cursillos para trasladar bastante cantidad de información y se dieron precisamente en las aulas del Centro de Cálculo. Y también en estos cursillos participaron, a partir de cierto momento, también profesores españoles o investigadores españoles que ya estaban haciendo o habían realizado sus tesis en distintas disciplinas. Entonces, también diremos aquí los temas, parece que se me ha distorsionado la diapositiva, pero temas son lenguaje formal y traducción axiomática, teoría de automas, análisis sintáctico, estructura de la información, semántica denotacional, semántica algebraica, inteligencia artificial, programación estructurada, programación dinámica, teoría de algoritmos, lenguaje natural, demostración automática de teoremas, complejidad de algoritmos, tipos abstractos de datos, generación de compiladores, simulación de sistemas. Digo la lista para ver la novedad y la importancia de esos temas en el desarrollo de la ciencia. Y luego, aquí también daré, para ver un poco la importancia, la lista de profesores. Aquí hay profesores como el primero que encabeza esto, que son de los primeros que dieron cursos allí, Bernard Bocois, que era profesor de la Universidad de Grenoble y el director también del Centro de Traducción Automática de Grenoble, es decir, una de las personalidades digamos, en lingüística matemática, en traducción de lenguas importantísima. Estaba Moreau, que era el director del desarrollo científico de IBM Francia. Estaba Glasgow, que era de la Universidad de Frankfurt. Eduardo Ortiz, del Imperial College. Sustenberger, un gran personaje, que era del MIT, que trabajó y tienen publicado conjuntamente muchos trabajos con Noam Chomsky, y también era profesor de la Universidad de París. Bouchard, de la Universidad de Grenoble. Per, de la Universidad de Nancy. Oreja, ya decía que algunos de los jóvenes ya entraban también en dar estos cursillos. Fernando Oreja, de la Universidad Complutense en este momento. Maurice Nivat, que era un discípulo de Sustenberger, también muy importante en informática teórica, que era de la Universidad de París, y de Liria. Pitrat, de la Universidad de París 6. Galinier, de la Universidad de Toulouse. Ya estoy acabando, Pido tranquilidad al auditorio. Leer la lista de telefónica no es agradable, pero no hay más remedio para dar idea de la magnitud de la colaboración. Laurier, de la Universidad de París 6. Dominique Perrin, de la Universidad de Rouen. Kolmerauer, de la Universidad de Aix-Marseille. Paco Garijo, de la Universidad de País Vasco. Robinet, de la Universidad de París 6. José Díaz, de la Universidad Politécnica de Barcelona. De Molon, del CERN de Toulouse, en Francia. Aramberri, de la Universidad del País Vasco. Fernando Orejas, otra vez, pero ahora ya está en la Universidad Politécnica de Barcelona. Chufrut, Christian Chufrut, de París 7. De Champ, del INRIA, que también una de las instituciones francesas de investigación. Robert Cory,
de la Universidad de Burdeos, Pentonen de la Universidad de Turku de Finlandia. Como veis, he querido dar el repertorio para ver la amplitud y la importancia y cómo se han introducido temas modernos a través de los cursillos del Centro de Cálculo, que algunos de los que estáis aquí habéis visto, etc. Luego están los seminarios, que hay alguna lista, pero esto evidentemente, después de la eminente presentación de Aramis, la puedo saltar. Y luego teníamos congresos, coloquios y simposios internacionales, algunos de ellos hechos en el propio Centro de Cálculo, como el Congreso Internacional sobre Arquitectura e Informática, que se hizo en el Centro de Cálculo y se clausuró en la Escuela de Arquitectura. Había otros que se hizo en una conferencia internacional del I3 Cubo en México, un Congreso Internacional sobre Informática y Concepción de la Arquitectura que se hizo en el IRIA, que allí participó Seguí y alguno más, creo que también Barbadillo, del Centro de Cálculo. Luego hubo una conferencia internacional en arquitectura en York en 1972, que presentamos alguna ponencia precisamente sobre arquitectura. Seminario internacional sobre teoría del lenguaje y de programación, hecho en el CECUM, en colaboración con el centro de UAM de IBM. Coloquio internacional sobre lógica simbólica en Madrid. Coloquio internacional sobre el pensamiento, etcétera, el CALB, etcétera. Creo que, me parece que este es el final. Luego congresos nacionales, que veis que hay unos cuantos también, y creo que va a ser la diapositiva más esperada por todos ustedes, porque tiene una única palabra que dice fin, lo cual creo que será de agradecer. Nada más y muchas gracias.